on danoi, niretzako horre bat da hemen egotia, sari hau jasotzen. Oin dela urte asko hasi nintzen hemen ikasten, eta, gutxi gora bera 14 bat urte ezkero, holako gauza bat jasotzea, niretzat esango nuke oso importantea edo polita dela, ezta. Beste unean Edurnek eskatzen zidan, hementzekoa eskatzen zidan, pixkat nire esperientzia kontatzia, eta, pixkat hori saiatuko nahi zeiten. Voy a empezar con una pregunta, que es la siguiente, ¿qué es para vosotros lo óptimo, no? Se suele decir mucho pues en el tema de la máquina herramienta, ¿no? Cuando estamos, yo soy comercial, entonces, pues cuando estamos vendiendo, ¿no? Mi máquina es la mejor, tal cual. Pero muchas veces lo óptimo suele ser enemigo de lo perfecto, ¿no? Porque a veces si vamos también buscando lo perfecto en todo, pues no es óptimo. Por ejemplo, si queremos desarrollar una máquina nueva, si quisiéramos que fuera perfecta, tardaríamos demasiado tiempo en desarrollarla, no la podríamos vender, como no la vendemos no tendríamos trabajo y tendríamos que cerrar la empresa, ¿no? Es un poco, dicho así, un poco en lenguaje llano, ¿no? Entonces, yo os diría que lo óptimo es una cuestión de equilibrio. Al final, de lo que se trata es de buscar lo bueno y lo práctico para echar hacia adelante, ¿no? Yo en el año 2000, en el año 98 empecé a estudiar el ciclo formativo de grado superior de montaje y mantenimiento, como algunos de los que estáis aquí, y allá por el final del curso empecé mis prácticas de montaje en una empresa que es Echetar, que está por aquí también representada, y de donde es el alumno que el año pasado recibió el premio, también Alex, alumno destacado. Entonces, yo empecé mis prácticas en Echetar. Ya había empezado a estudiar ingeniería anteriormente, pero el modelo, como que no nos quisimos mucho el modelo tradicional de ingeniería. No nos quisimos y en el año 2000, propuse a Echetar hacer la ingeniería en alternancia. Les pareció de acuerdo, llegamos a un acuerdo y empecé a estudiar ingeniería en alternancia. Entonces, veis que al principio empecé las prácticas, luego seguí con la alternancia, donde empecé trabajando en montaje. Luego, al cabo de un tiempo, empecé a asumir otro tipo de responsabilidades ya en la oficina técnica, pero también muy ligado al montaje. Y luego, una vez terminado en el 2003 la ingeniería, pasé al departamento comercial como, ahora que estoy más en el mundillo comercial, hay cientos de tipos diferentes de departamentos comerciales. Yo estaba allí como, ingeniero de procesos, podría ser una palabra bastante adecuada. Pero vi que el apartado comercial me gustaba bastante, me gustaba igual más que otras cosas y, en el año 2006 hice un cambio a un trabajo muchísimo más comercial en la empresa Soraluce. Entonces, empecé en el año 2006. Antes comentaban los anteriores ponentes que, esta es una cosa también de que no se termina, el día que terminas los estudios no se termina tu formación, por así decirlo. Entonces, en el año 2009 hice un máster en gestión comercial y dirección de marketing en Bilbao. Porque creía que, si bien la parte técnica la conocía razonablemente bien, aquí hay algunos compañeros que me pueden decir si la conozco o no, pero decía, hay que hacer cosas nuevas también, ¿no? Seguramente el modelo de cómo se vendía hace 10 años, a día de hoy ya no vale. Estamos en el 2011, igual, seguramente hay muchas cosas que en el año 2001, época en la que yo estaba por aquí, me acuerdo que las conexiones de internet eran más lentas que el caballo del malo y los CDs valían unos 5 euros, aquella época, fijaros cómo ha pasado, y no ha pasado hace tanto tiempo. Seguramente aquellos modelos que se usaban en aquel momento ahora ya, no diría que no valen, pero sí que están un poquito ya desfasados, ¿no? Entonces, de algún modo, para mí es importante pensar que de vez en cuando hay que refrescarse y por eso hice este máster. Y por una cosa y por otra, en el año 2009, también a finales, pasé al puesto de director comercial, ¿no? Coincidencias de la vida, por así decirlo. Y pero por un lado coincidencias de la vida de jubilaciones, pero por otro lado entiendo que capacidades que se veían o que la empresa veía en mí que podía desarrollar. Un poco con todo esto, ¿qué os quiero decir? Que la vida, ya veis, el año 98 empecé, ahora estamos en 2011. Antes he dicho 14 años porque estaba pensando ya en el año que viene, pero
casi 14 años de relación con el IMH, porque suelo colaborar mucho con el IMH para venir a hacer, pues, a veces ponencias de este tipo, otras veces, pues bueno, otra serie de temas. Y bueno, pues el recorrido ya veis que es largo, ¿no? Y no sé si he dejado una flechita, no la he quitado, pero antes había dejado una flechita ahí, o sea, un interrogante, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Formarse, hay que formarse. Y los trabajos van evolucionando también. O sea, seguramente, si yo siguiera haciendo las cosas dentro de 5 años como las hago exactamente a día de hoy, seguramente estaría fuera del mercado. Lo que pasa que, y esto lo digo con la boca pequeña, entre paréntesis, el mercado nos permite mucho también. Si estuviéramos en otro tipo de competición, por ejemplo, pues si me ocurre, antes me comentabas, Xavier, de las televisiones, si estuviéramos en el mercado de las televisiones y fuéramos a vender o fuéramos a producir, como lo hacemos hoy en día aquí, ya habríamos cerrado todas las empresas de televisiones. Lo que pasa es que el mercado del metal, pues hay menos fabricantes, es mucho más difícil que otros empiecen a fabricar porque hace falta mucha gente preparada, como vosotros, por ejemplo, mucha inversión de capital en bienes de equipo para fabricarlo, que es al final, pues bueno, es una barrera de entrada para otras empresas que quieran entrar. Entonces, pues bueno, igual es un poco radical lo que digo, pero podemos ir espabilando. Los chinos están ya mejorando mucho la calidad de sus máquinas, los taiwaneses también. Y bueno, pues para eso yo creo que estamos todos nosotros aquí, ¿no? Para, digamos, de algún modo, con savia nueva también, renovarnos, mejorar y tirar para adelante. Bueno, un poco para mí las claves de os he dicho que yo estudié la ingeniería, ¿no? En alternancia. Una de las claves para mí es el término obvio de la alternancia, estudiar y trabajar, porque te permite tener la teoría, en mi caso era a las mañanas práctica, a las tardes teoría, o sea, a la mañana trabajaba, a la tarde estudiaba. Pero al final yo lo veo mucho en gente que, pues cuando la gente nueva como vosotros va a hacer prácticas, o como la gente de universidad cuando viene, una cosa es que sepas mucho y otra cosa es que te sepas mover en la jungla, entre comillas, de la empresa, ¿no? No tiene nada que ver, porque tú puedes ser muy bueno haciendo programas de CNC, pero si con tu amigo o con tu compañero, perdón, que trabaja en el otro turno no te llevas bien y eso no hace que tu empresa vaya bien, pues eso hay que resolverlo, ¿no? Y muchas veces yo creo que no voy a decir ahora que haya que empezar más, o sea, con 16 años a trabajar, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que el empezar a trabajar y a estudiar temas y que puedas ir viendo la teoría y la práctica a la vez, desde joven ayuda mucho para lo que se suele llamar por aquí también ser un ingeniero de campo, ¿no? O sea, tener los pies en el suelo, saber que hay que desarrollar cosas, pero con los pies en el suelo, ¿no? Entonces, para mí el tema de la alternancia es importante desde ese punto de vista. Otro de los temas que yo veo importante de la ingeniería en alternancia que se estudia aquí es lo que llama, entre comillas, asignaturas de la vida, ¿no? Física, pues matemáticas y tal, todo esto está muy bien, pero resulta que nuestros compañeros de trabajo no son integrales y muchas veces no son planos inclinados, sino que son personas, ¿no? Entonces, de algún modo, ahora creo que hay algunas asignaturas diferentes, pero por ejemplo, para mí ha sido muy útil una asignatura que estoy aquí, que fue presentaciones en público, por eso estoy aquí ahora haciéndolo más o menos sin ponerme muy nervioso, o trabajo en equipo, que me acuerdo que se hacían muchos trabajos que me acuerdo que tuvimos que defender frente al director, que en aquel momento pues dices, frente al director teníamos que hacer un proyecto que consistía en definir qué íbamos a hacer con una cantidad de dinero durante una semana. Y teníamos que prepararla por equipos dentro de la clase y luego convencerle a él de que nos diera el dinero. O sea, y ahí se ven muchas cosas. Uno nos lo dio, ¿eh? Nos lo dio. Bueno, también hay que decir que presenté yo. Pero, no, bromas aparte, pues es al final algo que te pone en tensión también con tus compañeros. Y bueno, pues aquí todos somos amigos y tal, pero chicos, aquí estamos, o sea, pues en la escuela venimos aquí, lo pasamos bien, estudiamos, pero cuando vayamos ahí fuera tenemos que ir a trabajar. Tenemos que ir a trabajar con otra gente, tenemos que conseguir unos objetivos, tenemos que imaginarnos otro mundo, entre comillas, ¿no? Si partiéramos desde luego de la base de lo que existe a día de hoy y pensáramos que dentro de 15 años va a ser igual, lo llevamos muy mal, ¿no? Entonces, y ya no son integrales, las integrales de aquí a 15 años son iguales, pero la sociedad no va a ser la misma. Entonces hay que saber adaptarse, refrescarse, etcétera. Y cierta formación profesional en ese sentido es muy buena.
Y luego el tema de la misión al extranjero. Bueno, la misión, como sabéis, consiste en que por norma te tienes que ir fuera de tu casa a vivir a otro país durante cierto tiempo. Y es algo que para mí, pues consiste, últimamente se le llama eso de sacarte de la zona de confort, pues consiste en que tú, jovencito, te buscas un proyecto, o más o menos te lo buscas, hombre, si no te encuentras o con la empresa, pues el IMH también te puede ayudar, pero majo, allá te vas tú, tomas la decisión, te vas y allá te las busques. Y podrás llamar a casa o si no te llega el dinero, pues igual no, quién sabe, ¿no? Pero al final es algo que viene muy bien desde el punto de vista personal. A mí por lo menos me ha servido mucho para saber lo que es sentir en mis propias carnes los resultados de mis propias decisiones. Y bueno, pues para mí es algo a nivel de vivencia muy importante, ¿no? Luego, aparte, pues te permite hacer unas prácticas que lo mismo las podrías hacer aquí en el Goibar o en verdad, ¿no? Entonces, antes os decía que es una cuestión de equilibrio, ¿no? El equilibrio para mí en alternancia está en mezclar la teoría con la práctica de un modo inteligente para poder desarrollar ambos conceptos de un modo paralelo. Está en el tema de las asignaturas de la vida, ¿no? Aprender la técnica, pero también la parte humana, porque es muy importante y al final, como decía, pues nuestros amigos, desgraciadamente, no los podemos mecanizar, así que hay que trabajar con la gente. Y luego el tema de la misión al extranjero, que en cuanto al equilibrio es contraponer la protección que vivimos aquí con nuestros amigos, nuestro entorno, con la exposición a tomar nuestras propias decisiones y a, entre comillas, sufrir sus consecuencias, ¿no? Sufrir, que al final siempre la gente tiene una lectura totalmente positiva. Entonces, bueno, pues dicho de un modo, espero que ameno, pues os explica un poco para mí qué ha sido todos estos años de estudios de ingeniería y luego pues un poco mi perspectiva después de haber trabajado ya pues bastantes años en el mundo de la máquina herramienta. Algo curioso que me suele pasar, bueno, hoy he venido sin corbata, mis compañeros me decían, joder, ¿cómo que no has venido con corbata y tal? Y digo, joder, la gente a la que me voy a dirigir no va a estar con corbata, porque me dirijo a todos vosotros para animaros a que sigáis adelante y no quería poner esa traba, ¿no? Pero me suele ocurrir, o bueno, me solía ocurrir antes, cuando estaba, por ejemplo, en Exeter. Me acuerdo del primer viaje que hice a la India, con 24 años. Iba con un compañero mío que tenía una barba de la leche. Y yo decía, joder, pues yo jovencillo y tal. Y cuando fuimos a la zona de la entrada del hotel, yo llegué antes que él y nos teníamos que encontrar con un hindú, con un contacto hindú que teníamos allí. Y llego yo allí, con 24 años y poco más, que me preguntó, oye, ¿dónde está tu padre? Digo, pues no, es que yo soy Eleazar. ¿Tú eres Eleazar? Sí, bueno, mi compañero viene ahora, ¿eh? Vale. Entonces, como que le chocaba mucho que un chavalín de 23, 24 años estuviera allí para defender con ellos un proyecto pues en torno a 3 millones de euros. Y digo, hombre, pues yo no te lo voy a cerrar el pedido, joder, que es la primera vez que vengo, pero ya os ayudaré pues a los temas más técnicos, ¿no? Porque al final, pues esto no es de la noche a la mañana, o sea, no sé... El recorrido ese que os he dicho son casi 14 años, ¿no? Pero de algún modo yo decía con la corbata, bueno, pues voy de corbata que me hago como más serio, más mayor y tal. Pero al final a la gente le choca mucho el hecho de que yo, por ejemplo, ahora tengo 31 años, digo, no, pues, el otro día me preguntaba un cliente francés, ¿cuántos años llevas en la máquina herramienta? Le digo, pues desde los 20 años llevo en contacto directo, real, con el metal, montando máquinas o haciendo algo. Y me decía, joder, pues sí. ¿Y has estudiado? Sí. ¿Y qué has estudiado? Ingeniería. Pues como que no entraba en la cabeza, ¿no? Pero luego, cuando realmente ven lo que eres capaz de demostrar, dicen, joder, pues esta gente vale, ¿no? Esta gente vale. Y bueno, pues ya se está demostrando. Y de hecho, el tema de la ingeniería en alternancia es un modelo que menos aquí, en todos el resto de países de Europa se lleva mucho, tanto para estudios profesionales como para ingenierías. Entonces, pues, vamos, para mí es un modelo muy adecuado y que si sirve de algo, le digo al gobierno vasco que nos ayude a conseguir la homologación.